Dios le bendiga en este día, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, como siempre dando gracias a nuestro Dios que me permite compartir una vez más su palabra, de que juntos podamos meditar en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras y pidiéndole al Espíritu Santo, quien es quien trae revelación, ¿sí?, de la palabra de Dios, quien trae luz, entendimiento a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y en este día, orando al Señor, ¿sí?, venía meditando sobre la vida de un hombre de Dios realmente. La historia podríamos decir, la historia, ¿no?, del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, ese perseguidor de la iglesia del Señor, que luego de conocer y tener ese encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Quizás muchos ya conocen, ¿sí?, un poco de la historia de Pablo, de quién fue y de qué manera Dios usó la vida de este hombre. Y quizás muchos no lo conozcan, así que por eso vamos a dar como una breve introducción. Porque siempre es bueno, igualmente para los que saben un poco de la vida de Pablo, quién fue, siempre Dios hay algo nuevo que nos revela, ¿no? Hay tanta riqueza en su palabra que siempre el Espíritu Santo está revelando algo nuevo a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, después de Jesucristo, podríamos decir quizás que fue el líder más influyente de toda la historia de la humanidad. Alguien que amó profundamente a Cristo en respuesta al Evangelio. Un hombre que tuvo, como dijo, un encuentro con Jesús que cambió su destino. Una conversión genuina y una entrega al Señor, una pasión por predicar el Evangelio y por que el reino de los cielos se extienda, usado por Dios para escribir 13 cartas, epístolas, ¿sí?, a las iglesias. De los 27 libros que contiene el Nuevo Testamento, 13 fueron escritas por el apóstol Pablo. Miren si no fue alguien tremendamente, por decir así, usado por Dios, ¿no? Un maestro, evangelista, pastor, un predicador, podríamos decir, elocuente, fundador, ¿sí?, plantador de iglesias, que fundó numerosas iglesias, estratega y visionario, que él tenía muy claro, ¿sí? Él sabía con claridad, con una convicción, digamos, cuál era su meta de su vida, ¿no? Y era Cristo. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo. No escribe en una de las cartas. Y quizás cuánto más podríamos por eso hablar de este apóstol, de este hombre de Dios que conoció a Jesús, ¿sí?, y su vida cambió totalmente. Y antes por ahí de seguir y conocer un poco más de este hombre de Dios y de algunas características, ¿sí? La verdad que es bastante extenso, pero trataré de ser breve y de lo más principal por ahí, ¿no?, por decirlo así de alguna manera, nombrar. Pero vamos a conocer quién era Pablo, ¿sí? Este hombre que pasó de ser un perseguidor de los cristianos a un apóstol, alguien que fue apasionado por el Evangelio de Jesucristo. Recordemos que Saulo, ¿sí?, o Pablo, nació en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, un notable centro de cultura. En Tarso existía una importante colonia judía y Saulo era de puro linaje judío, ¿sí? Usted lo puede encontrar esto en el libro de Romanos, capítulos 11, versículo 1 y en Filipenses 3:5. Después léalo tranquilamente. Pertenecía a lo que es a la tribu de Benjamín y su nombre Pablo significa pequeño.
¿no? Y su nombre hebreo era Saulo. Este apóstol fue criado, ¿sí?, en la más estricta tradición hebrea. Digamos, fue educado en Jerusalén a los pies del maestro Gamaliel, y Saulo aprendió como muchacho hebreo, ¿sí?, el oficio de la fabricación de tiendas, ese trabajo que él realizó varias veces durante su ministerio. Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 18, versículo 3. Le menciono, ¿sí?, el libro por ahí, el capítulo, para que vea que esto está fundamentado por la palabra, lo que le estoy diciendo. Después del Pentecostés, la influencia del cristianismo se iba extendiendo, ¿sí?, por toda Jerusalén. Y Saulo, por ahí llevado por su gran celo fariseo, ¿sí?, se convirtió como en el más terrible perseguidor de la iglesia. De hecho, en Lucas lo relata en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, que dice: Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Tremendo, ¿no? Porque ese celo que él tenía por la ley, ¿sí? Y quizás, por decir de alguna manera, esa pasión, ¿no?, obviamente equivocada, ¿no?, que tenía, pero bueno, era como una pasión por perseverar lo que era la pureza del judaísmo, hicieron o lo condujeron, ¿no?, a ser ese enemigo del cristiano en aquella época. Pero cuando él va camino a Damasco, algo extraordinario, sucedió. Él había pedido carta, ¿no?, y quería ir para siguiendo la persecución, ¿sí?, a los cristianos. Él va hacia Damasco y sale a su encuentro Jesús, sale a su encuentro el Señor, y aquí donde podemos ver un encuentro maravilloso, ¿no?, donde luego Saulo fue lleno del Espíritu, donde fue bautizado en agua, ¿no?, y recibió la comisión suprema, ¿no?, de predicar el Evangelio, llegando a ser, fíjese, el gran apóstol de los gentiles. Y esto Pablo lo menciona en Efesios, en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8. Un encuentro que podríamos decir que cerró la puerta de la persecución, ¿no?, que él estaba llevando a cabo, Pablo, y que abrió una puerta de un servicio realmente ejemplar, de un servicio a Cristo, ¿no?, y de una entrega completa al Señor por el resto de su vida. En sus viajes misioneros, como ya había mencionado, estableció nuevas iglesias, ¿no?, y podríamos decir que día a día él llevaba sobre su corazón esa solicitud por sus hijos espirituales, y a ellos dirigió las epístolas, estas cartas, ¿no?, por supuesto que inspirado por el Espíritu Santo. En Pablo, y esto en lo que yo meditaba, ¿no?, y veía la vida de este apóstol, en Pablo uno puede ver un claro ejemplo de lo que es una vida totalmente entregada al Señor. Un hombre corriente, ¿no?, un hombre común y corriente como usted y como yo, con imperfecciones, con debilidades, con luchas, que pasó cosas tremendas a causa del Evangelio. Por eso yo le invito a que usted pueda leer las cartas, las epístolas de este apóstol. Pero donde podemos ver, por eso a través del Espíritu Santo, ¿sí?,
podemos ver su fidelidad al Señor, su fidelidad a la predicación del Evangelio, su fe, su dependencia totalmente del Espíritu Santo y el querer conocer y el vivir para Cristo y el que Cristo viva y se refleje a través de su vida, ¿no? Que hasta se atrevió a decir, sed imitadores de mí como lo soy de Cristo, ¿no? Y yo siempre medité en esto, digo, qué tremendo poder decir esto. Y no significaba que era perfecto Pablo, porque ahora más adelante lo voy a mencionar. Pablo no era perfecto, ¿sí? Él tenía, por eso, como mencioné, debilidades, sus luchas, pero él se atrevió a decir, sed imitadores de mí. Yo meditaba muchas veces en esta palabra. Yo digo, él seguía las pisadas y el ejemplo del Señor. Su vida era Jesús. Su vida era predicar el Evangelio y reflejar a Cristo, ¿no? Seguir el ejemplo del Señor, ¿no? Él realmente vivía en la verdad, no solamente que hablaba y predicaba, ¿no? Sino que él vivía, lo ponía por obra. Y Pablo mismo testificó sobre la causa de su entrega y de su arduo trabajo, ¿no? Por el Evangelio. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, vamos a buscarlo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo de 14 al 15. Pablo acá lo describe, ¿no? con exactitud. Él testifica, ¿no? sobre la causa de su entrega y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Digamos, Pablo había entendido, ¿no? Claramente, Jesucristo, Él entregó su vida por amor a nosotros, para salvarnos, para perdonarnos de nuestros pecados, ¿sí? Para ser santos y justificados por medio de la fe, para reconciliarnos con Dios. Y Él se entregó por amor, ¿no? Pero Pablo dice acá, para que ya no vivan para sí, sino entendiendo esto, que así como el Señor se entregó, Él entregó su vida por amor a nosotros, también nosotros debemos entregar nuestra vida al Señor. Pablo nos muestra cómo es una vida entregada a la causa de Cristo, para la gloria de Dios. Un hombre, podríamos decir, gobernado, dominado por el amor de Cristo. Esa experiencia de salvación que tuvo. Y el entender que Dios le amaba, a pesar de lo que él había sido, a pesar de lo que él había hecho, un perseguidor, un asesino. Él vio, experimentó, conoció el amor de Cristo y la gracia del Hijo de Dios, que por eso se entregó absolutamente a la causa de su Señor, como lo escribe en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, Pablo escribe y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremenda declaración de Pablo. Es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa es la experiencia que cada uno de nosotros tuvimos cuando conocimos y cuando el Señor salió a nuestro encuentro, porque Él es el que salió a nuestro encuentro, porque Él fue el que nos llamó y nos escogió. Nosotros perdidos, ¿no? Sin esperanza, sin amor, pudimos experimentar de esta salvación
que fue por gracia, por fe. Y pudimos experimentar el amor del Señor, ¿no? De cómo Él nos ha perdonado y nos perdona cada día. Pero cómo nos ha perdonado de todo pecado, de todo lo malo que había en nuestra vida, de nuestra vida errante que teníamos antes de conocer al Señor. Y qué poderoso es poder decir esto, ¿no? Yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Lo vivo en la fe. Vivo por medio de la fe en Jesucristo. Camino en fe. Un camino con el Señor, agradándole y buscando de su voluntad y queriéndole conocer cada día más. Cuando yo leo estas cartas, puedo ver la vida de Pablo, por eso de su transformación, ¿sí? De cómo su vida cambió totalmente. Si bien no llegó obviamente a ser perfecto, y ahora lo voy a mencionar porque nadie es perfecto, ¿no? Pablo decía, yo prosigo hacia la meta, y él dice, no es que lo haya alcanzado, no es que lo haya logrado todavía, ¿no? Ahora un poquito más adelante lo voy a mencionar, pero hubo una transformación, hubo en primera instancia una conversión, ¿sí? Donde cambió su vida, y después hubo un proceso que mayormente se llama y se dice, es ese proceso de santificación, que es el día a día, ¿no? De buscar del Señor, de entregar nuestra vida a Él, de morir a nuestra carne, ¿sí? Al pecado, ¿sí? Eso es día a día. Pero decía que cuando uno lee estas cartas podemos ver que Pablo, como usted y como yo, personas comunes y corrientes, pero que sin embargo, así como Pablo y como cada uno, cuando entregamos nuestra vida al Señor, podemos ver cuán hermoso y maravilloso puede ser su poder, su gracia y su bondad al usarnos como instrumentos para alcanzar con el Evangelio a otros. Cuando veo la vida de este apóstol, un hombre terriblemente malo, podríamos decir, antes de conocer al Señor, ¿no? Sin embargo, en ese encuentro Él se arrepiente de todo corazón. Y Dios perdona, ¿no? Su pecado, le limpia de todo pecado. Y Él comienza a caminar esa nueva vida en Cristo. Él comienza y es una nueva criatura en Cristo. Y Dios usa su vida en gran manera. Y esto nos lleva a ver que no hay pecado, cualquier pecado, el más terrible que pueda ser y usted puede imaginarse. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar y limpiar. Cuando hay un corazón arrepentido y humillado, cuando hay un corazón que reconoce su condición, que necesita, que es pecador y necesita de Jesús, del Señor y Salvador. Allí está el Padre Celestial para perdonarnos a través de Jesucristo. Por medio de esa sangre derramada en la cruz, nos limpia de todo pecado y nos perdona. Cuando uno mira la vida de Pablo, lo que podemos ver es que para este apóstol, la cruz era el todo. La cruz era el todo. Es el lazo de unión del humano con lo divino y de Dios con el pecador, ¿no? Porque es el lugar donde se encuentran. Es allí donde el hombre siente lo aborrecible del pecado, se arrepiente y Dios en Cristo, ¿sí? Por medio de Cristo, lo perdona y lo limpia.
Cuando usted lee estas epístolas, podrá ver, el Espíritu Santo le mostrará y le revelará que todas ellas miran hacia la cruz. Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Y esto es cada día. Para poder seguir a Jesús y para poder ser semejante a Jesús, para poder reflejar a Cristo, cada día debo tomar esa cruz. ¿Y qué significa eso? Cada día yo debo morir a mi carne, a mis deseos, a todo lo que no agrada al Señor, entregarlo a los pies de Cristo, rendirme a Él, decirle, Señor, yo necesito de ti, necesito que me ayudes. Todos pasamos tentaciones, todos pasamos diferentes circunstancias en la vida. Pero bendito sea el Señor que nos envió al Consolador, al Ayudador, que nos guiaría a toda verdad y que nos ayuda a vencer. Es la obra del Espíritu Santo en mi vida, pero es también poniendo mi parte de morir cada día a mi carne, para que el Señor pueda seguir creciendo, para que puedan florecer y crecer los frutos del Espíritu Santo. No quitar nuestra mirada de la cruz. Y esto es lo que tenía Pablo claramente. Él miraba la cruz, porque la cruz era el todo. Pablo, un hombre que pasó, ¿sí? Que sufrió, que padeció muchas cosas, inclusive ha estado, y varias de las cartas, ¿sí? De las epístolas fueron escritas estando él en prisión. Algo que me llamaba siempre mucho la atención, por decirlo así, ¿no? Decir, Pablo, desde una prisión, regocijaos, siempre regocijados. Y uno puede decir, estando en una prisión, alguien está alentando y animando, ¿no? Porque eso es lo que hacía Pablo, ¿no? Cuando vemos y leemos sus cartas, no solamente eran para disciplinar o para corregir ciertos errores doctrinales, ¿no? Para enseñar, sino que Pablo alentaba, animaba, exhortaba, ¿sí? Pero en el amor de Cristo. Lo que tenía que decir lo decía, por supuesto, ¿no? La verdad. Pero lo que podemos ver de Pablo, ¿no? Ese hombre que como él decía, yo sé vivir en la escasez y también en la abundancia, ¿no? Y él enseñaba y él enseñó a ser agradecido en todo y por todo, ¿no? Y qué tremendo, porque por eso yo meditaba y decía, Señor, wow, este hombre de Dios que pasó por miles de cosas. Ahora tuvo sus momentos, por decir así, ¿no? De felicidad, pero también sus momentos seguramente de tristeza, de dolor. Pero en todo momento, Él no dejó de mirar la cruz, de proseguir a la meta. Su fe no decayó. Siempre fue fiel al Señor, a ese llamado de Jesús. Y hasta en momentos de dificultad que él se encontraba, animaba y decía, regocíjense, gozaos en el Señor. Porque quizás estaba privado de libertad en la condición, ¿no? de físicamente, pero él era libre en Cristo. Era libre en Cristo y se gozaba aún en las circunstancias más difíciles, se gozaba en la presencia del Señor, porque él sabía claramente y había entendido y había experimentado el amor, la gracia y la bondad del Señor. Y él proseguía hacia una meta,
hacia la meta suprema. Él tenía su objetivo, ¿sí? Él sabía hacia dónde tenía que ir y mirar y seguir corriendo, sin distraerse, sin desenfocarse. Su misión era predicar la verdad del Evangelio. A través de la palabra, enseñar, corregir, alentar. Y él tenía sus luchas, como usted y como yo. Por eso le digo que fue un hombre común y corriente. ¿Por qué tenía sus luchas? En una de las cartas, él menciona y dice, porque lo que quiero, no hago. Y lo que no quiero, eso hago, decía. Había una lucha espiritual, como muchas veces nosotros lo tenemos. Que por eso es importante todos los días. ¿Sí? Esta lucha que vivimos, esta batalla, la ganamos a través de la oración, a través de que nuestras mentes, ¿sí?, sean renovadas por la palabra de Dios. Cada día nosotros debemos alimentarnos de su palabra, porque vivimos en un mundo y tenemos conciencia, por decirlo así. ¿Sí? Entendemos que hay una batalla y un ambiente espiritual que se mueve. Que el enemigo, como dice las Escrituras, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que siempre estará apuntando a quién, a los hijos de Dios. Tratando de hacerlos caer, tratando de que su fe decaiga, que bajen los brazos, poniendo pensamientos. No, ¿para qué seguís? Mirá, nada cambia. ¿Para qué orás? Mira, todo sigue igual. Trayendo pensamientos negativos. Muchas veces acusando, porque Él es el gran acusador. ¿Sí? Diciendo, vos ahora, ¿recordás quién eras? Lo que hacías. Por eso es importante, hermanos, batallar en oración día a día. Pablo decía, olvidando lo que quedó atrás. Yo me olvido, ya lo de ayer ya pasó, ya está. Lo que yo ayer batallé, lo que ayer sucedió. Hoy y hacia adelante. Cada día buscando y deseando y anhelando conocer a este Cristo de poder, a este Cristo que nos transforma día a día. A Jesús, el Señor y Salvador. Por eso Pablo, cuando habla en el libro de Filipenses, y esta palabra, toda la palabra de Dios es hermosa, ¿no? Pero aquí Pablo, en el capítulo 3, en el versículo 12, él dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo sabía, él se conocía muy bien, él sabía que debía seguir siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Había una dependencia absoluta, una relación allí. Y él conocía muy bien sus debilidades, él sabía las cosas que aún debían ser transformadas. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Fíjese en la prioridad de Pablo. Lo tenía totalmente claro, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguir hacia adelante para poder ser semejante a Jesús. Cada día de mi vida debo buscar al Señor y poder tomar el ejemplo de este apóstol. Este apóstol que podemos ver es un ejemplo de cómo sirvió, de cómo se entregó al Señor
y cómo siguió el ejemplo de Jesús. Él no era perfecto, pero cada día buscaba al Señor para poder ser semejante a Él, para que Cristo se reflejara a través de su vida, en sus palabras, en su actitud, en sus pensamientos, en todo su ser. Llegar a esa meta, al supremo llamamiento, llegar a ser semejantes a Cristo. Jesús es nuestro mayor ejemplo, pero este hombre de Dios, Pablo, podemos ver una vida realmente inspiradora, ¿sí? Una vida apasionada por el Señor y por el Evangelio. Por eso es que meditaba mucho en este siervo de Dios. Veía esa conversión tan genuina, esa entrega, y cómo a lo largo de sus años, ¿no? Si bien no está escrito específicamente todo lo que le haya acontecido o haya pasado, pero uno puede ver en las cartas, en las epístolas, puede ver la vida de este hombre, con qué pasión, con qué sabiduría tenía de parte de Dios, y qué amor por la iglesia, que siempre motivaba y llevaba a la unidad del cuerpo de Cristo, a la unidad de la iglesia. Y cuántas cosas más que podemos ver que realmente son inspiradoras para nuestras vidas, hermanos. Porque el Señor lo escogió a usted. Él salió a su encuentro, ¿sí? Para cambiar su vida, para vivir una vida de poder, de gloria y de victoria en Cristo, pero también para usarlo en gran manera. Muchas veces quizás nos sentimos incapacitados o limitados, o quizás a veces nuestro pasado pareciera que nos sigue condenando. ¿Y sabe qué? El Señor solamente quiere un corazón humillado. Y cuando hay un corazón humillado y arrepentido, Él lo usa en gran manera. Él es el que pone, el que capacita, ¿sí? Él es el que derrama de talentos y de dones. Es Él en nosotros y a través de nosotros. Es Jesús, ¿sí? No son nuestras obras, no son nuestros méritos, no son quizás nuestros sacrificios. Sí, hay quizás podríamos decir un esfuerzo que nosotros también, ¿sí? Debemos hacer. No dejar todo como decir, bueno, que el Señor obre y que haga Él. No, yo debo poner de mi parte en querer agradar a Dios. Porque cuando yo entiendo y comprendo y experimento el amor y la gracia del Señor, lo único que quiero es vivir para Él y agradarle a Él. Y entonces allí está el Espíritu Santo quien me ayuda. Allí está el Espíritu Santo quien me capacita, quien pone en mí para ser usado por Dios. Yo le animo y le aliento en este día, así como este apóstol Pablo, que entregó su vida totalmente al Señor y por causa del Evangelio, y aunque pasó muchas cosas, porque no es fácil muchas veces caminar con el Señor. El Evangelio no es un camino de rosas, ¿sí? Como a veces decimos, no todo es color de rosa. No es fácil, pero no es imposible, porque Cristo está con nosotros y en nosotros. Está el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, quien nos da la fuerza para vencer las debilidades, quien nos da el poder para resistir las tentaciones.
Es Él el que transforma nuestras vidas en la medida que nosotros le entregamos nuestro corazón, en la medida que nosotros le entregamos todo nuestro ser. Le entregamos nuestro carácter, esas cosas que al Señor no le agradan, que no nos hace bien porque no nos hace bien a nuestras vidas y no agradan al Señor. Pero si se la entregamos a Él, allí está el Espíritu Santo para ayudarnos a no flaquear, a no bajar los brazos, a seguir adelante, que aunque vengan a veces el enemigo con pensamientos negativos y con querer recordar cosas, está la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Pablo decía, renovaos vuestra mente, renovaos vuestra mente. ¿Y cómo uno se renueva nuestra mente? Con la palabra de Dios. Cada día debemos alimentarnos de ella. Hermano, esto es día a día. Lo que ayer sucedió, ayer ya pasó. Hoy es el día en que debo seguir buscando al Señor, en que debo seguir entregándole mi vida. Y Él nos da la victoria. Amén. Esta es la palabra que en este día quería compartirles. Poder ver a este hombre Pablo, a este siervo de Dios, como un ejemplo, ¿sí? Sabemos que nuestro mayor ejemplo es el Señor. Pero poder ver en Pablo un hombre como usted y como yo, que Dios lo usó en gran manera. Y eso quiere el Señor, ¿sí? Usar su vida en gran manera y que usted le pueda conocer, que esa sea su meta, conocerle cada día más y más al Señor para poder ser semejante a Él. Que Dios le bendiga, un abrazo grande a cada familia y será hasta la próxima si Dios quiere.